sigue. Quédate aquí. Entrada, ya lo saben, sin invitación no entran, no me importa que sean amigos del presidente. ¿Qué no? Bienvenidos. Buenas. Vane, a ver, eres mi invitada, deja eso con en guardia y vamos. No, Pati, no te enojes, de verdad. Mira, tómalo como un favor. Como un regalo para tu madre, si quieres. ¿Regalo, Vanessa? ¿Un favor? No, yo conozco a mi madre. Ven, hablaré con mi padre. No, Pati, no es necesario. De verdad, no vale la pena. Mira, yo espero a que llegue el último invitado y ya de ahí yo paso. Y la fiesta apenas va a estar empezando, así que no va a haber problema, ¿va? Vanessa, eres increíble. Ves todo bien, todo perfecto. Y si no lo está, tú lo arreglas. Siempre estás bien con todo, pero yo no. Ay, santísima ingenuidad. Gracias, buenas noches. Bien. Que disfruten. Gracias. Juan Pablo, yo quería arreglar las cosas antes de venir a la fiesta. Esther, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Pero es que no me parece. Esther, no es el momento para hablar de esto, ¿sí? Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Iván Rush y 2 acompañantes. Sí, claro. Por casualidad, ¿no has visto una güera alta, vestido verde? Ah, debe de estar allá adentro. Vamos. Ok. Gracias. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Vanessa, hablé con Patricia y quería ofrecerte una disculpa. ¿Por qué? No te preocupes, tranquilo. Mira, conozco muy bien a Teresa Cristina y yo sé que ella a veces puede llegar a ser muy grosera. Claro, pero vuelvo y repito, no te preocupes. De todas maneras, nada de esto lo estoy haciendo por ella. ¿Ah, no? No, realmente todo esto lo estoy haciendo por ti, Reinaldo. Por ti haría cualquier cosa. Hola, es Juan Pablo. Esther, por favor, registra a Juan Pablo y a su mujer Esther, por favor. Claro, pasen. Con permiso, bienvenidos. ¿Estás segura de eso, Vanessa? Podría ser cualquier otra persona. Ay, que no, tío, era Antonio, lo conozco perfectamente. Y de hecho venía vestido de smoking y todo. Ay, Dios mío. La vengativa de Egipto me va a matar, Ok, ya, tío, no exageres, ¿sí? Ya. Que no exagere. ¿No entiendes que Antonio vino seguramente a estropear la fiesta del Urraca? Bueno, pues yo voy a disfrutar mucho ver a Teresa Cristina pasar vergüenza. Bajará de su nube rapidito. Vanessa, no sabes en dónde está el peligro. No sabes lo que son las 7 plagas de Egipto. No sabes lo que es la Tercera Guerra Mundial, el apocalipsis. Todo eso va a ser muy poco comparado con lo que le va a caer arriba al que quiere estropear la fiesta de las Urracas. Ok, ya, por favor, no entres en pánico, ¿sí? Ya. Voy a buscar a ese Antonio donde quiera que esté. ¿Y sabes rezar? Sí. Empieza ya. Hola, mamá. ¿Ya comenzó esa promocionada lucha? Sí, ya va a comenzar. Ay, Dios mío. Ay, estoy agotada. Me duelen los pies, horrible. Mamá, ¿quieres que te haga un masaje? Ay, hija, eso sería maravilloso. Bueno, pues tengo una crema fantástica. Un verdadero milagro. ¿Será que yo merezco tanto, mimo? Ay, mamá, mereces eso y mucho más. Voy por la crema y ya regreso. Hermosa. Gracias. Ay, Dios mío. No, especialmente con el entrenamiento de Barbosa, que tiene mano dura. Y allí están los resultados, como puedes ver. Mira el peso. Tanta gente reunida para ver a 2 hombres peleando. Qué pérdida de tiempo. Desde el Volvo Florida Arena, con más de 20,000 asistentes, por el campeonato Light Heavyweight del Octagon Extreme Fight. Máximo Durán versus Jorge Muralla. Victoria, campeón. Victoria. ¡Tú! Lo que me falta.
Dios. Oye, pero no te preocupes, yo no vine a preguntarte nada. Sí, yo voy a fingir que te creo. No, es en serio. Oye, me preocupas, ¿eh? Sí, yo conozco muy bien tus tipos de preocupaciones. Oye, de verdad, yo nunca había visto a nadie tan tensa, ¿eh? Mira, tu hombre es un campeón y tiene muchas oportunidades de ganar esta lucha, así que tranquila. Por supuesto que él va a ganar. Pues entonces, por el amor de Dios, cálmate. ¿Qué pasa, mujer? Nada, por favor, déjame en paz. ¿Es desesperación? No, es coraje. Hola, Patricia. Hola, Paloma. Bien, bienvenida. Paloma, Paloma. Tan linda como siempre. Ay, gracias. Lo que no hago por mi prima, lo hago por ti, reina. Pues muchas gracias, Paloma. Prima. Sí. Hola. Ahora hola. hablamos. Permiso. ¿Cómo estás? Todo está saliendo de maravilla. Ojalá que la estrella de la fiesta opine exactamente lo mismo. Por cierto, ¿dónde está nuestra musa inspiradora? Por favor, ¿no conoces a mi mujer? Está preparando su entrada triunfal. Reinaldo. Sí. Gracias a todos por su presencia. No se preocupen en apretar los cinturones. Esta no será una noche con turbulencia. No habrá ningún inconveniente, mi amor. La noche es completamente nuestra. Y quien piense en arruinar mi fiesta va a limpiar el suelo del infierno con su lengua. Ay, mi amor. ¿Pero qué lista de invitados es esa? ¿Tú crees que yo necesito invitación para entrar en la fiesta de mi sobrina Teresa Cristina? Ay, apártate, flacucha, y encárgate de mi equipaje. ¿Equipaje? Ella dijo equipaje. Teresa Cristina, mi amor. Soy yo, tu tía Iris. ¡Yacha! ¡Ah! Dios mío, mira quién es. El alborotador ex casi novio. Vanessa tenía toda la razón. No. Usted y yo vamos a conversar. Se me queda ahí. Hombre, ¿me estás? Dios, estás borracho. No. ¡No! Y ese olor a alcohol de quinta categoría. Es whisky. Bueno, como quiera que sea tú y yo en el estado en que estés, vamos a conversar ahora. Did I miss anything? Ay, habla en español. Of course. Did I miss something? Oh, again, I'm sorry. Me perdí de alguna cosa. De mi entrada triunfal y grandilocuente. Te mueres. Mi amor, tu tía llegó sin avisar en un modo intempestivo y sé que fue un choque muy fuerte para ti. Pero todos los invitados te están observando. Di algo, por favor. ¡Vanessa! ¿Sí? Te dije que no dejaras entrar personas extrañas. Sí, pero resulta que la señora no solo gritó y dijo que era su tía, sino que también me atropelló y bueno, no. Considérate despedida. Y también del restaurante. Ay, mi sobrina. Es que, está jugando. No le hagas caso. De todos modos, tranquila que yo platico con ella, ¿eh? Vamos.
no saben cuánto he extrañado a mi sobrina predilecta, la verdad. Ay, quería venir a decirte personalmente lo mucho que te quiero, sobrina, y además desearte 1000 años de felicidad con este marido tan lindo. Ay, hola, chulo. Ven a mis brazos. Ven a tu tía amada, ven. Reinaldo, además de ser un niño tan lindo, tienes mucho más modales que ella. Siempre ha sido así. Tu mamá aparece así sin avisarle a nadie. Te ve y ni siquiera habla contigo. Yo también estoy sorprendida. Es que no entiendo nada. Definitivamente, mi amor. Entre tu hermana y la tía Iris pasa algo muy extraño. Algo que parece que va a explotar. Sí, definitivamente hay varias bombas que están a punto de estallar en esta familia. Vanessa, quédate tranquila ya. Reinaldo, querido, hagamos algo. Sí, The show must go on. definitivamente. ¿Es sí. así? Sí, así. Entonces encárgate tú de los invitados y yo me encargo de Teresa Cristina. A ver, tía Iris, tú sabes que me simpatizas mucho, ¿sí? Pero cada vez que mi esposa se ve, se desestabiliza mucho. Y no sé por qué. ¿Sí? No creo que sea el momento de que tú subas a platicar con ella. Ella en este momento está realmente... ¿Cuál es el problema? Tranquilo, Reinaldo, chulo. Es una conversación entre una sobrina y una tía que además se adoran. Bueno. Así que no le des tanta importancia a eso. No le des tanta importancia. Voy a hacer lo posible, voy a hacer lo posible. Atención, atención, atención. Attention, everyone. The lady's about to make an announcement. Bueno, mi sorpresa ha causado tanta emoción en mi querida Teresa Cristina, pero que le ha provocado una reacción imperdonable. Imagínense, ausentarse de su propia reunión, de su propia fiesta con ustedes. ¡Qué pena! Pero no se preocupen. No se preocupen que yo misma la voy a buscar inmediatamente. Inmediatamente. ¡No! ¡Esta pesadilla de nuevo! ¡No! Pero mi amor, ¿pero qué es eso de estar huyendo de tu tía preferida como niña que hace travesuras? Pero, Teresa Cristina, mi amor, no seas así. No se te ocurra cerrarme la puerta en la cara, porque te lo juro que quito las bisagras con mis uñas. ¡Vamos, golpeo, Máximo! ¡Agárralo, Máximo! ¡Acaba con él! ¡Vamos, campeón, vamos! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Vamos, llévalo al piso, Máximo! ¡Agárralo más! ¡Acaba con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demuéstrale quién es el hombre! ¡Vamos, campeón, vamos! ¿Qué? Tranquila, vas a terminar dentro del ring. Papá, ¿por qué mi madre salió tan abruptamente con la llegada de su tía? No entendí nada. Yo tampoco entiendo nada de lo que está pasando. No tengo la menor idea, mi vida. ¿Pero tú crees que ella regrese a la fiesta? No, mira, lo más seguro es que mi hermana quedó perturbada porque llegó la tía Iris sin avisar y le arruinó el show. Eso es lo que yo creo. Puede ser. Gracias. Le dije a Teresa Cristina que no siguiera adelante con... No iba a tomar. Con la fiesta. Pero no percibí lo más importante. La llegada de mi madre y la de su acompañante. Perdón. Sí, con permiso. ¿Quieres que hagamos algo? Mira, si en un momento no bajan ninguna de las dos, vemos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pati? Ay, qué vergüenza con ustedes. Vanessa, disculpa a mi mamá. Tranquila, Pati, no te preocupes. Además, me temo que la llegada de tu tía no será la única sorpresa que le aguarda a tu madre. Yo solamente quiero hablar con Patricia un segundito. Una cosita.
¿Y escogiste el día festivo para hablar esa cosita con Patricia? Bueno, yo le intenté llamar antes, pero desviaba mis llamadas. Ella es muy dura conmigo. Es muy dura contigo, ¿por qué? ¿Así? Que decidí que la fiesta es perfecto. Así ella está feliz y preciosa y yo le puedo explicar mis razones. Niño, plebeyo, te va a echar a volar. Tú no sabes nada. Solamente yo sé cómo Patricia reacciona a mis besos. Dios mío, además de desubicado, él está convencido. Pati me ama y yo la llamo, la amo. Mira, no me conjugues el verbo amar, que yo no tengo 15 años. Lo tuyo no es amor, es una obsesión. Tú no sabes nada entre el amor de un hombre y una mujer. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Pero sí sé que eres el hombre más desubicado de la faz de la tierra. Que estás a la hora inadecuada y en el lugar inadecuado y estás a punto de provocar un desastre. Claro que no. El amor lo vence todo. Quiero ver si tu amor supera la ira de la fiera del Nilo cuando entres por esa casa y le eches a perder la fiesta de renovación de votos. Una fiesta que la lagartona del desierto preparó con mucho esmero. Fiera del Nilo y lagartona del desierto. ¿Quiénes son ellas dos? Ellas dos son la misma persona y tienen la posibilidad de multiplicarse como si fuera una plaga. La única, la diva, doña Teresa Cristina Palmer. Y te advierto, o sales por tus propios y hermosos pies, o saldrás por los hermosos brazos de seguridad.